Hemos hablado durante esta mañana de las oportunidades que se presentan en materia energética y hemos hablado también de competitividad y la verdad es que el día de hoy en esta mesa, en este panel, nos acompañan personas que han estado directamente involucradas en el entorno energético de nuestro país desde hace varios años, que tienen extraordinaria experiencia en la materia de manera directa, desde distintas perspectivas, desde la iniciativa privada, desde la consultoría, desde la perspectiva también del gobierno y del servicio público, y creo que va a ser muy interesante el poder platicar con ellos. Y lo que yo voy a tratar de hacer como moderador de esta mesa esta mañana o este panel es plantear algunas preguntas específicas, pero también no solamente invitar a cada uno de ustedes a que den comentarios respecto de esas preguntas, sino que se sientan en entera libertad de diferir con quien haya tomado el uso de la voz previamente a ustedes y tratar de buscar un diálogo sobre algunos puntos que creo que ya se han abordado y que son de interés común, pero que es pertinente quizás ahondar y abundar en algunos de los elementos específicos de las implicaciones de la reforma energética para nuestro país y particularmente desde una perspectiva norteamericana. Y yo quisiera iniciar con una pregunta un poquito general y le pediría a cada uno de ustedes que me diera una respuesta pues probablemente lo más puntual posible. Que se refiere a, pues creo que todos ustedes han estado en el ámbito energético desde hace varios años, siguiéndolo ya y siendo partícipes de él, y creo que no cabe ninguna duda que lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 2 años es verdaderamente transformador, significativo y muy probablemente sorprendente. Hace apenas 5 o 6 años estábamos también debatiendo los mismos temas y aunque se podía decir que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de competitividad, existía un consenso más o menos básico al respecto de lo que podía hacerse en materia energética, en modo alguno parecía que lo íbamos a lograr desde una perspectiva de viabilidad política. Y hoy día tenemos una reforma que quizás en algunos aspectos es incluso más audaz de lo que se pensaba recientemente, ya no digamos hace 6 o 7 o 15 años. Entonces yo quisiera preguntarles de manera muy específica, ¿cuál es el aspecto de la reforma energética que estamos viendo hoy en nuestro país que más les sorprende o que más les entusiasma? Y después de que me respondan esa pregunta, que también me dijeran cuál es el aspecto de la reforma energética que en el corto plazo más les preocupa o que creen que es más importante que en los siguientes meses o en el siguiente año no nos equivoquemos. Adelante, Benigna, muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Muchas gracias al Consejo de las Américas por esta oportunidad. La verdad es que sí, respondiendo a la primera pregunta, es una gran sorpresa para la industria, yo creo, ver la magnitud y la profundidad de la reforma. Yo creo que todos esperábamos que en algún momento la reforma no iba a ser tan extensiva como ha sido, cubrir la exploración, la producción de petróleo y gas, como así también el sector eléctrico, que vemos que tiene un impacto muy, muy importante en el sector industrial, especialmente aquí en Monterrey. Al mismo tiempo, creo de que esa es la mayor sorpresa en términos de la amplitud y la oportunidad de tener todo tipo de contratos que hay disponibles el día de hoy para la industria. El otro aspecto, que es en términos de cuál sería el mayor desafío que va a tener la reforma energética, creo que realmente es la implementación. Y esto es porque la industria no es nueva para México, ha estado más de 70 años, ha estado produciendo petróleo y gas. Sin embargo, lo que es nuevo es toda esta nueva estructura legal y el hecho de que el sector privado va a poder participar activamente. Y con las instituciones nuevas que se han creado, es tener ese marco legal que parece ser muy, muy positivo, pero ver cómo se va a implementar en términos reales, en términos una vez que lleguemos a las licitaciones y todo el proceso de permisos que se van a requerir para empezar específicamente con la actividad de la industria privada. Esos serían mis comentarios puntuales que tú nos has pedido. Muchas gracias, Benigna. Ernesto. Sí, muchas gracias, Alejandro.
Pues un agradecimiento a los organizadores del evento, al Council of the Americas, el gobierno del Estado de Nuevo León y ProMéxico por la invitación, la oportunidad de regresar a mi ciudad natal. Yo también soy exatec y regiomontano de nacimiento. Yo me he dedicado en los últimos años a la energía. Hace un poco, cerca de 20 años, dejé mi último puesto de servicio público como director de finanzas de Petróleos Mexicanos y desde aquella época he sido un defensor y un promotor muy activo de la apertura. Y contestando tu primera pregunta, Alejandro, yo sí quiero decir que a pesar de que yo propuse y estuve participando desde hace muchos años, no de ahora, sino desde hace 20 años, estos temas de la apertura al sector privado, a la iniciativa privada, que yo creía desde aquel momento que era urgente. Lo que hoy tenemos, la reforma constitucional que se logró y las leyes secundarias que se aprobaron recientemente, realmente superaron mis expectativas. Yo he reconocido y reconozco este avance. Creo que la capacidad de negociación del gobierno de Peña Nieto, la participación de otros partidos políticos, hay que reconocerlo, y sobre todo la participación de muchas organizaciones privadas. Yo en este momento soy presidente de la MESPAC, de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, y realmente nos escucharon, participamos muy activamente en el Congreso, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Energía, teníamos reuniones prácticamente cada 2 semanas, y se recogieron muchas de las propuestas que como iniciativa privada, como analistas privados y en asociaciones como el COMEXI, como tantas otras asociaciones que participaron, y se recogieron estas propuestas y ahora forman parte de un marco regulatorio realmente avanzado que nos permite una perspectiva muy optimista hacia el futuro. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos retos, hay áreas de preocupación que creo que tenemos que superar, pero que se resumen muy específicamente a la capacidad regulatoria del Estado. No la tenemos todavía, la estamos formando, tenemos que incrementarla de manera importante. Necesitamos que las empresas del Estado, que ahora tienen este nuevo estatuto jurídico, que se supone que tienen que ser empresas comerciales, productivas, yo diría rentables y competitivas, requieren un cambio cultural muy fuerte que nos va a tomar necesariamente tiempo y se requiere un liderazgo muy grande para que se logre este cambio cultural en Pemex y en CFE. Y tenemos un problema grave de escasez de talento humano. No hemos capacitado a nuestros jóvenes para los retos que ahora tenemos que enfrentar en el sector. Estos son quizá de los 3 principales retos que yo diría que tenemos para los próximos meses, para que la instrumentación, para que la aplicación de la reforma sea realmente exitosa como todos queremos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. También quiero agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes pues, nuestros puntos de vista, que algunos de ellos como que los hemos estado escuchando, pero que siempre es válido siempre estar intercambiando, escuchando y creando ideas a partir de ese tipo de foros. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera agregar, no quisiera repetir a lo que ya se dijeron, yo estoy de acuerdo con el tema de la profundidad, el tema de que tenemos verdaderamente una auténtica reforma como debía de haber sido. Y yo, además de eso, quisiera destacar que, cosa que fue muy sorprendente y que ha sorprendido a todo el mundo, es el tiempo en que se llevó a cabo. Yo creo que mucha gente nunca esperó que en el tiempo en que se llevó a cabo la reforma se iba a llevar a cabo. Y eso de alguna forma pues ha presionado para bien a buena parte del sistema, a muchos inversionistas, a gente que pensaba que nos íbamos a tardar mucho. Yo he estado en contacto, nosotros hemos estado en contacto con empresas de todas partes del mundo y algunas de ellas dicen, oye, es que ya, pues como que ya está, como que de repente ya me tengo que mover. Y mucha gente está empezando a darse cuenta que la reforma es cierta, la reforma sí viene, la reforma ya se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo en una velocidad que la gente no había esperado. Yo creo que ha sido muy bueno y creo que es mucho mérito también del gobierno, de lo que estaba comentando Ernesto, que es
el hecho de que nos hayan escuchado, el hecho de que estén atentos a lo que está pidiendo la industria, a lo que están pidiendo los inversionistas, a lo que están pidiendo los expertos. Creo que la otra parte importante que quiero también comentar al respecto de esta fase, que creo que no están tratando de inventar el hilo negro. Hay demasiada experiencia en aperturas y creo que eso lo han entendido bien el gobierno mexicano y las personas que están involucradas, que están tratando de no crear nuevas ideas y están tratando de ver qué ha funcionado, qué sí no ha funcionado, y han tratado de estar implementando este tipo de medidas y de cosas para poder hacer que las cosas funcionen mejor y no caigamos en errores que ya se han cometido anterior. Creo que es algo valioso, ¿no?, que también ha sucedido. En la parte, hablando de las preocupaciones, porque hay que decir que si hay preocupaciones todavía, ya lo comentábamos, creo que lo que tenemos que acabar de entender, al final ya lo que falta para entender todo el proceso son las condiciones en las que van a venir los contratos. Los contratos, al final de cuentas, para el desarrollo, exploración, explotación de los campos, que van a ser determinantes, a final de cuentas, para el éxito final de la reforma. Esas condiciones tienen que ver pues con toda la parte fiscal, tienen que ver con toda la parte de inversión, tienen que ver con todos los requisitos, tienen que ver con todo el perfil de las compañías que van a poder participar, una serie de factores que van a venir en esos contratos y que definitivamente van a ser muy importantes para final del día saber quiénes van a venir, cuántos inversionistas van a venir, qué tan atractivo va a ser la oportunidad mexicana para las empresas y los inversionistas internacionales y nacionales. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Y bueno, ya se comentó la parte regulatoria, que es muy importante. Y para darles una idea, nomás un ejemplo, me tardo 30 segundos más. Es muy importante temas cómo se va a administrar todo este proceso. Hay países, y les puedo mencionar de Indonesia, que tiene un tipo de contratos parecidos a los que estamos pensando poner aquí en México, que requiere de un grupo de 5,000 personas para estar vigilando cómo se están llevando a cabo esos contratos. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significa crear y en cuánto tiempo se puede crear en el gobierno, en la estructura del gobierno, un cuerpo como ese de 5,000 personas que puedan estar sancionando los contratos que se vayan a estar, si no se hacen contratos que tengan una forma sencilla de administrarse, una forma sencilla de fiscalizarse, de supervisarse? Entonces son, digamos, los temas que habría que poner atención hacia el futuro. Muchas gracias, Raúl. Antonio. Pues ahora sí que, como todo el mundo, agradeciendo a la American Society y Council of the Americas la invitación y el estar con ustedes, un poco como Ernesto, que llevamos muchísimos años en esto, pues vimos muy de cerca todo el proceso de los contratos de servicios múltiples que se hicieron sin ningún cambio legal, de la reforma del 2007-2008 que se hizo con la restricción de no tocar la Constitución y que de alguna manera fue torpedeada adentro del propio Petróleos Mexicanos, hay que decirlo, y por eso fue tan tibio el resultado. Y esta reforma, que realmente es una reforma constitucional que fue a fondo y que buscó resolver los enormes problemas que tenía el país. Habíamos encontrado unas ballenas, Cantarell y después Kumalov, pero pues ahora lo que tenemos son uno que otro venado, pero sobre todo muchos conejos, y entonces se necesitan mucho más cazadores que los que había para poder producir esto, y se necesita el concurso de toda la industria. Entonces, ¿qué es para mí lo más sorprendente? Lo más sorprendente, sin lugar a dudas, es la velocidad en esta reforma, que yo diría es una reforma con claroscuros. La parte más clara, la parte más entusiasta y también la más importante, hay que decirlo, es la parte petrolera de Upstream, en donde el 11 de agosto se anuncia las leyes secundarias y el 13 de agosto se anuncian no solo el cierre de la ronda 0, sino la ronda 1 de una manera muy entusiasta, y además los farmados de Petróleos Mexicanos, ya con unos programas muy claros. Ha habido unos roadshows enormes, han venido aquí a Monterrey, pero han estado en la Ciudad de México, en Nueva York, en Londres, en Houston, en todos lados. Esto va y va en serio, por mucho. Lo más impresionante es esa velocidad,
que está por supuesto liderada por la CENER y por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también por Hacienda, que sabe y que está consciente de que necesita hacer contratos que sean competitivos a nivel mundial. Yo he oído al propio secretario de Hacienda decir que tendrán que ser competitivos para que vengan en este mundo, y ahora más con esta baja del petróleo. Si no son competitivos los términos y condiciones de esos contratos, la gente no vendrá. Entonces, para mí, lo más positivo y lo más impresionante es la velocidad, como dicen los americanos, de hit the ground running. Es muy impresionante esa parte, y yo sí le tengo confianza a que los contratos serán contratos de mercado y conocidos, porque como bien lo dijo Raúl, pues hay una enorme experiencia, nadie está inventando el hilo negro, hay muchos contratos de este tipo que sabemos ya que en esta primera fase serán production sharing con recuperación de costos, eso ya lo sabemos, y es un producto que existe y que se conoce bien. Y la parte fiscal, está muy consciente Hacienda de que no puede tratar de jalar las cosas, porque el horno no está para bollos. México necesita subir la producción, y además México necesita que esta primera ronda sea un éxito, y por eso tengo confianza. La parte que más me preocupa es en este claroscuro de la reforma. En la parte eléctrica tenemos un cuadro impresionista at best, si no es que un poco abstracto. A diferencia de en la parte de upstream, que es prácticamente una fotografía hecha con una Hasselblad maravillosa. La definición del mercado está lejos de conocerse. Se supone que en diciembre empezaremos a oír esto, pero lo que pasó fue que salimos de un túnel y entramos a un puente, pero con una enorme neblina. Y como cualquier chofer prudente, pues paramos el coche, porque no sabemos si del otro lado de la neblina sigue el puente o están construyendo el puente. Lo que nos han dicho por ahí es que lo están construyendo. Entonces, lo prudente es esperar que se levante la neblina, que veamos si el puente ya lo terminaron de construir o no. Y eso es la verdadera preocupación. Las inversiones en el sector eléctrico en generación están paradas. Aquellas que lograron pasar hasta el 11 de agosto y tener permisos seguirán, y eso sí es que no venden a tarifa, porque nadie sabe por dónde van a estar las tarifas, pero la definición del mercado es urgente y no sabemos si se van a tardar 6 meses, 1 año o año y medio en darnos esa luz. Es absolutamente toral, y tal vez en 2 años todo esté muy bien y nos acordaremos de esto de una manera anecdótica, pero el no haber pasado de un paquete completo de leyes, de sistemas y de regulaciones a un paquete igualmente completo, lo que hizo es que paralizó el sistema. Uno debe de pasar de la ley a la ley, como se pasó en España, etcétera, y no de un sistema que jalaba a ver cuál sistema jala mejor, pero en medio hay un hoyo. Esa es una preocupación muy fuerte, y hasta que no esté definido las reglas del mercado, que estén aceptadas por la industria, que estén aceptadas por la banca y que eso sea financiable, pues va a ser muy difícil que haya inversiones, más allá de aquellos que están seguros de que tienen un buen producto, o por supuesto aquellos que ya tenían sus permisos y que van adelante. Muchas gracias. Pues creo que con las respuestas de ustedes 4 ya tenemos una especie de menú de algunas de las cosas que quisiera que comentáramos, pero antes de irnos con un poco más de detalle a los retos, quisiera preguntar, se habla de expectativas de éxito, se habla de expectativas de consolidación, de muy buenas oportunidades, y sobre todo de un reto de administración en términos de regulación y todavía de algunas definiciones de mercado por parte de las autoridades. ¿Cuál debiera de ser, bajo esta perspectiva, una definición de éxito de la reforma, así de general? Porque en alguna medida, cuando pensamos en las tareas que tenemos por delante, las tareas de regulación, de administración, de definición jurídica, de definición de mercado, pues hay muchos parámetros de éxito: la creación de una industria nacional, el nivel de empleo, el valor agregado, la generación de cierta competitividad para las empresas productivas del Estado. ¿Cómo nos gustaría definir un éxito en la implementación de la reforma de aquí a un horizonte de tiempo razonable, unos 5 años? ¿Cómo se ve México con una reforma energética exitosa? Y sé que son muchos los aspectos en cuáles les parece que sería pertinente concentrarnos. Y si quieres, Raúl, empezamos contigo. Porque yo primero, pero bueno. Pues si no, le voy a dar siempre ventaja a los de allá, para tenerlos más atentos, compañeros, para tenerlos más atentos.
No, bueno, es obvio que el propósito fundamental de la reforma es hacer, explorar, explotar los recursos que existen en México para dar un mejor nivel de vida a los mexicanos y para darle la competitividad que esté el país y con eso pues tener más empleo, más crecimiento, más desarrollo. Yo creo que la medida fundamental va a ser realmente esta reforma energética, cuánto valor agregado va a darle a la economía dentro de 5 años, y me refiero, se puede medir muchas formas, a través del PIB, a través del número de empleos que se van a generar, a través de los costos de la energía del país, en fin, una serie de factores que hay que ir midiendo. Tal vez no haya uno solo, se puede hacer de muchas formas. Pero siendo específico, tratando, dice un poquito a lo mejor ya específico a cómo lo podemos ver más en el día a día de la industria en sí, donde estamos participando, obviamente el tema es que México debería de poder producir más crudo de lo que produce hoy, debía detenerse el deterioro que ha venido enfrentando el país, de la caída en la producción y de el no aumento en las reservas probadas y probables del país. Entonces, ese es el tipo de cosas donde vamos a ver si finalmente todo esto está funcionando como va a ser específicamente. En el tema eléctrico, pues es obvio, ¿no? Lo que todo el mundo está diciendo y todo el mundo sabe que las tarifas eléctricas de México son extremadamente caras a todos los niveles. Digo, todo el mundo que tiene que comprar, que no se autogenera su energía eléctrica, que tiene que salir a comprar energía eléctrica, ya sea en su pequeña empresa, en su mediana industria, en su industria grande o en su casa, es obvio que paga un costo de energía eléctrica muy superior a lo que debía estar pagando si existiera un mercado eficiente en la generación de energía eléctrica. Debíamos estar muy cerca de lo que pudiera ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma base de energéticos, tenemos una serie de cosas que debería de existir en eso. Debía de poderse ver claramente una mejora en ese tipo de factores de los costos de la energía. Y finalmente, pues debíamos estar listos para ver un mercado de insumos energéticos para nuestros hogares o nuestros negocios, pues similar a lo que vemos en Estados Unidos, un mercado donde, pues sí, somos muy competitivos, en la región hay muchísimo gas, pues el gas debía ser muy barato y debía de haber gas porque hay mucho gas en Estados Unidos, hay mucho gas en México y eventualmente pues eso debía ser un factor muy importante que debía de beneficiar a la sociedad, a la industria en general, ¿no? Creo que eso es lo que digo. Antonio, adelante. Bueno, la medida del éxito, y voy a repetir algunas cosas, primero y por mucho lo más importante es parar la caída de producción petrolera. O sea, por lo pronto ya dijimos la verdad, porque durante año y medio o 2 años se dijeron mentiras y estábamos manteniendo la producción con Verol número 5, y llegó ese Verol número 5 a meter casi 200,000 barriles de agua en la producción, lo cual es verdaderamente escandaloso. Hay que parar esa caída, eso es lo más importante, y si a 5 años logramos remontar y regresarnos a 2,800, 2,900, eso será la medida del éxito y es posible. O sea, yo estoy convencido de que sí es posible. La otra, por supuesto, que se empiecen a dar todas esas inversiones en midstream y en downstream, en la parte petrolera y en la parte gasera, para lograr que México, y no solo el norte, sino que se integre todo México a esta increíble ventaja que es tener combustibles baratos, particularmente gas natural. La densidad y el mallado de los gasoductos en México es absolutamente vergonzosa. O sea, somos no del tercer mundo, del cuarto mundo, comparado con cualquier lugar medianamente decente, y vamos a ver si el Senagas ayuda a que se dé esto, además de la reforma en sí. Por supuesto que el sector eléctrico funcione y funcione bien, y que el mercado permita tener tarifas bajas de electricidad para todo el mundo, para hacer una potencia competitiva. Hay gentes que se están saliendo de México y yéndose a Estados Unidos por el precio de la electricidad. Tengo una ligera diferencia aquí con Raúl, no tenemos la misma base de generación de Estados Unidos porque no contamos con ese carbón hiperbarato
del river basin y no contamos con la base de generación nuclear, pero sí deberíamos de acercarnos. O sea, no se justifica la diferencia que tenemos con Estados Unidos y deberíamos de estar pudiendo generar de una manera más barato. Pero tal vez el verdadero éxito, el éxito de veras, tiene que ver con la integración de cadenas de valor. Tiene que ver con que promoviendo la educación, que es la verdadera punta de lanza de estos desarrollos, y Monterrey, por supuesto, es un lugar maravilloso porque tiene todo este sistema educativo enorme, desde el privado con el Exatec, que además ya no es de Nuevo León, sino es de toda la República y es extraordinario, pero también sus otras instituciones. El crear realmente las cadenas de valor que permitan, no a la brasileña, pero sí a la noruega, tener la generación de empleos que este país y los mexicanos requieren. Ese sería el verdadero éxito. Ernesto. Bueno, yo como tengo la orientación de economista, yo diría, primero, que venga la inversión, que se logren incrementar las inversiones como lo hemos supuesto, y segundo, que aumente la producción de hidrocarburos, de electricidad, etcétera. Ahora, hace ya poco más de un año, en el despacho que es de consultoría especializado en el sector de la energía, hicimos una proyección. El gobierno no se atrevía en ese momento a hablar de proyecciones de inversión porque pues, se convierte en un compromiso que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, nosotros sacamos una propuesta, una proyección bastante agresiva, se veía en aquel momento, y supusimos que se van a dar en promedio entre 30 y 40 mil millones de dólares anuales, no de inmediato, pero una vez que estén ya operando las licencias o los contratos en la exploración y producción. Y lo que quiero reportar ahora es que afortunadamente, como han avanzado las cosas, sí se están dando la oportunidad por lo menos de que se den esos montos de inversión. Fíjense, les menciono nada más tres elementos. Habíamos supuesto que en exploración y producción se podían dar en los próximos 4 años alrededor de 30 mil millones de dólares. Entre campos de aguas profundas supusimos que se desarrollaban 4 campos. Shale, gas and oil, aquí en la frontera, en esta zona, supusimos 20 o 25 campos maduros. Y ahora la lista de campos que están a licitación, los 169 en la ronda 1, de acuerdo con la estimación del gobierno, requieren 50 mil millones de dólares para estos próximos 4 años para desarrollarse. Nosotros nos quedamos en 30 mil, ellos sacaron ya oportunidades hasta por 50 mil. Supusimos que se requerían alrededor de 10 mil kilómetros de gasoductos para resolver el problema que Antonio menciona muy claramente, que no tenemos una red de gasoductos y no podemos llevar el gas a todas las regiones del país. Hoy existen ya proyectos en licitación o en construcción por 10 mil kilómetros. Ese era nuestro supuesto a lo largo de estos años, se está dando de manera afortunada. Hablamos de inversiones en cogeneración, también ya se han anunciado inversiones en cogeneración por un monto mayor al que habíamos previsto en su momento. Lo importante, por último, es que se den las inversiones no solamente en exploración y producción. Necesitamos que vengan las empresas petroleras como Chevron, y afortunadamente creo que sí están aquí y van a invertir. Necesitamos empresas como Alfa, que ya han participado en otros países porque estaba prohibido hacerlo en México, que se conviertan en operadores petroleros. Necesitamos que surja del sector petrolero muchos Cemex, como surgió Cemex en el sector cementero, ¿verdad? Necesitamos muchos operadores petroleros con empresas como Alfa, que tiene esa capacidad. Necesitamos una nueva generación de empresas de servicios a los nuevos operadores, servicios proveedores de equipos. Necesitamos que no solamente se dé la inversión en el sector mismo de la energía, sino en todos estos sectores que nos ayuden a lo que decía Antonio hace un momento, a integrar cadenas productivas. Porque lo que hay que reconocer finalmente es que hace 20 años que se firmó el Tratado de Libre Comercio, apostamos a la apertura sin haber terminado nuestro propio proceso de industrialización. Tenemos ese pendiente, pero hemos desarrollado una base de manufacturas tan amplia que ahora exportamos manufacturas por un valor mayor que el de todo el resto de América Latina juntos, ¿verdad? Tenemos esa base industrial muy importante, pero no está integrada para el mercado interno.
no están integradas las cadenas productivas. Por eso es que esa inversión se tiene que dar también en estos otros sectores que nos permitan impulsar el desarrollo como lo queremos. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Benigna, quiero entrar además a un tema muy puntual, que ya se ha mencionado, pero que creo que es relevante sobre todo cuando vemos estas posibles definiciones de éxito de consolidación del sector, particularmente el énfasis en la inversión productiva. En las últimas semanas, particularmente en el ámbito de las finanzas públicas, en la Cámara de Diputados, para nuestro país fue un tema muy relevante, desde luego, el precio internacional del petróleo. Y cómo el precio internacional del petróleo define y determina todavía en una medida importante la posibilidad del presupuesto de egresos mantenerse a ciertos niveles, la necesidad de tener coberturas, etcétera. Pero esto pareciera ser que no es exclusivamente un fenómeno de corto plazo o puntual. Y particularmente en el área de Norteamérica, la reciente elección en los Estados Unidos pareciera tener implicaciones para la construcción de los ductos provenientes de la zona de Canadá, y eso eventualmente pudiera tener una transformación en el mercado norteamericano de los hidrocarburos. También, desde luego, la participación más reciente de Arabia Saudita con políticas de precios diferenciadas hacia el continente americano y los Estados Unidos, y eso, desde luego, desde la perspectiva de costos de producción relativamente más altos en nuestro país, sobre todo al inicio de la producción de hidrocarburos shale, pudiera tener implicaciones para la inversión. Y quisiera que en esa definición de éxito y desde tu perspectiva, Benigna, nos ayudaras a tener un poquito de mejores claves. Primero, ¿se percibe que esta es una tendencia del precio del petróleo de corto plazo, de mediano plazo, y pudiera esto tener implicaciones significativas para las expectativas de inversión? ¿Cómo perciben ustedes esto? Primero que nada, en esta industria, yo no estoy de acuerdo con Antonio, que es, bueno, un elemento crítico del éxito de la reforma va a ser el aumento de la producción. En esta industria, nada pasa de un día para otro. En el corto plazo, realmente la exploración y la producción toma mucho tiempo, y especialmente dado el tipo de proyectos que se esperan en México, son los proyectos complejos en aguas profundas. De la exploración al primer barril que se produce va de 8 a 10 años. Entonces, si empezamos a explorar en México en aguas profundas, resulta que va a ser el primer barril se va a producir entre 8 y 10 años a partir del momento en que la empresa se gane en el primer bloque o se haga la primera licitación, que sería el próximo año. Así que creo que realmente eso no es uno de los elementos críticos para el éxito de la reforma. Creo que es más importante pensar en términos de la inversión que va a traer al país, porque desarrollar esos proyectos complejos requieren grandes montos de inversión, que son los que compañías internacionales como la mía saben o tienen la experiencia en hacer, y al mismo tiempo el traer la tecnología y la capacitación del personal. Y uno de los énfasis desde ese punto de vista es precisamente entrenar al personal local. Y de la charla anterior o del panel anterior, una de las cosas que me llamó mucho la atención es el hecho de que la educación técnica es crítica no solamente del punto de vista de la industria petrolera, sino que prácticamente es un desafío para muchas industrias, como lo vimos esta mañana. Y precisamente para la industria petrolera, en este momento en Estados Unidos, conseguir soldadores, por ejemplo, es un desafío importante. Hay que entrenar soldadores dada la precisión que se requiere para soldar los ductos que se requieren a 3.000 metros de profundidad en el mar. Entonces, realmente es una técnica muy especializada que se requiere no solamente la técnica, sino que además gente con el pulso para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, realmente ese tipo de capacitación la hacemos. ¿Cómo nos afecta el precio? La verdad es de que los precios son cíclicos. Esta es una industria en la cual hemos visto los precios que se caen, y yo, siendo una persona muy vieja, por supuesto, me acuerdo
de los precios cuando los precios estaban en los $8 por barril y han llegado hasta los $140 y la industria sigue funcionando. Entonces, porque hay una demanda y nuestro objetivo último es suplir esa demanda de energía que la industria, que las comunidades, que los países necesitan. Así que yo creo que realmente el énfasis es la industria ha vivido, la historia es una historia de precios cíclicos, no es una situación única que estamos experimentando en este momento. Adelante, Antonio. Pequeño derecho a réplica. Una cosa son Deepwater, y la verdad es que la ronda 1 claramente está muy variada, son 5 secciones de la ronda 1. México es un país que tiene recursos convencionales amplios, de hecho hay un enorme énfasis en campos maduros, en recuperación asistida, en producción de superpesados. El límite que nos puso era 5 años y yo sí creo que en 5 años, si bien Aguas Profundas, particularmente la exploratoria, no habrá dado entonces todavía resultados, los otros sí lo darán. Yo lo que hablé fueron 2 palabras, es parar la caída y empezar a remontar. Entonces, si bien Aguas Profundas no estará ahí, los otros sí estarán. Nosotros estamos ahorita participando, y esto no es secreto, en las migraciones, y nada más de los contratos que estamos viendo, el aumento que se está previendo de producción a 4 o 5 años empieza a ser significativo y notable, todo en su proporción. México, en la parte de shale, en efecto, estamos apenas empezando, la ronda 1 solo la empieza a tocar, se necesita una infraestructura logística enorme que no se tiene, pero en la parte convencional es crudo relativamente barato y relativamente fácil de atacar, mismo en esta perspectiva de precios, donde yo creo que es una cosa no de corto plazo, más bien dicho de mediano, pero con pisos todavía razonablemente cómodos, y esos pisos para el Brent, que es de lo que yo hablo, andarán alrededor de los $80 y definitivamente arriba de los 70, y con eso nuestros recursos convencionales alcanzan perfectamente a ser producidos. Raúl, también quieres hacer un comentario. Sí, yo creo que hay que entender, y continuando con lo que dijo Antonio, Aguas Profundas, creo yo que, y todo el mundo debe coincidir, va a ser el lugar del petróleo grande otra vez de México, ¿no? De los yacimientos grandes, que efectivamente va a llegar en algún momento, en varios años, más de 5, 8, 10 años. Pero para darles un ejemplo, el crecimiento mundial de la oferta de petróleo en este año principalmente viene de Estados Unidos. Más de 1,5 millones de barriles diarios va a incrementarse la producción de Estados Unidos este año. Y eso no viene de Aguas Profundas, no viene producido por las grandes compañías petroleras, no son ellos los que están generando este cambio en el paradigma en el corto, mediano plazo, en el tema mundial de los precios del petróleo. Son estas inversiones que están llevando a cabo por empresas independientes, pequeñas, medianas, en la parte de los shales, en la parte del no convencional, porque no todo es shale, pero bueno, lo que se llama no convencional, que es crudo atrapado, crudo apretado. Entonces yo creo que no hay que limitarnos a eso. Yo creo que si las condiciones en México, obviamente tiene que ver con las condiciones económicas, tiene que ver con estos factores que hay que tener, todo eso, pero si se hacen bien las cosas, el efecto debería de llegar mucho antes de los 10 o 8 años que pudieran estar empezando a ver los campos de Aguas Profundas. Una de las, digamos, expectativas que se han generado y que incluso se han mencionado aquí brevemente, pero sobre todo también en el panel de hace un par de horas se mencionó, es respecto a la competitividad derivada de la reducción de los costos energéticos. ¿En qué medida, y eso tiene desde luego mucho que ver con la administración de la reforma en materia eléctrica y quisiera abundar en ello, en qué medida algunas de estas variables del mercado internacional y algunas de las perspectivas de inversión que ya se han mencionado
tanto en la parte de generación de hidrocarburos orientados a la reducción de los costos de producción de energía eléctrica, como en la propia integración del mercado y la regulación del mercado. Estamos ante una expectativa razonable de reducción de costos energéticos en el corto y mediano plazo. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué está en nuestras manos lograr para poder asegurar que eso sea una expectativa que se cumpla? Y veo que Antonio tiene ganas de iniciar la ronda. Fui un poco crítico, y lo sigo siendo, en lo que vamos a tardar en entender el sistema eléctrico, pero evidentemente en un año, año y medio, máximo 2 años tendremos algo que estará jalando. En paralelo, para finales del 15 y sin lugar a dudas para principios del 16 estaremos masivamente integrados, y la palabra masivamente quiero recalcarla, con el gas de Norteamérica. Norteamérica, de Canadá hasta México, es uno de los lugares, sino el lugar más competitivo del mundo en costos de combustibles. Y al estar integrados con eso y al entrar a estas redes de gasoductos, sin lugar a dudas, tendremos el doble efecto de un combustible barato con un combustible para la generación eléctrica barato, que dará electricidad barata aunada a un mercado eléctrico. Entonces, yo no tengo la menor duda que en 3-4 años México contará con las condiciones suficientes para meterse a esta extraordinaria máquina de generar riqueza que es Norteamérica, y que ya quisiera Europa y que ya quisiera el Lejano Oriente estar a eso. No olvidemos que en Europa los combustibles y particularmente el gas están al doble, y que en el Lejano Oriente al triple. Eso nos da una potencia bestial, y aunado eso a mi gran insistencia sobre la integración de cadenas de valor, sí debe de meter a México en una posición muy atractiva. Sí, yo creo que este tema de los costos tiene una dimensión mayor. Es cierto que los costos de combustibles, pues es lo primero que tiene que reflejarse en el mercado para que avance el éxito de esta reforma. Pero hay muchos otros sectores que a mí me gustaría argumentar un poco a la inversa. Hay muchos otros sectores que eran ventajas competitivas claras de nuestro país allá en los 80s, vidrio, acero, la química. Nosotros decíamos que si pensábamos en México había que pensar en química, éramos especialistas en productos químicos, y fuimos perdiendo competitividad en todos estos sectores por falta de abastecimiento y por encarecimiento de los precios, ¿verdad? El gas y la electricidad son los combustibles más generalizados para la industria, pero hay una serie de sectores que requieren una serie de productos del petróleo y del gas que se utilizan como precursores petroquímicos, como insumos de otros productos, o para las empresas de alto consumo energético. Por eso es que el tema de costos hay que verlo a lo largo de toda la cadena de producción y no solamente en los combustibles. Entonces, una prueba de éxito es que esos sectores se vuelvan a desarrollar como los teníamos en su momento, por la mayor abundancia de producción y de disponibilidad de estos productos, que les va a bajar su precio en México. ¿Qué se requiere para que baje el precio? Que aumente la oferta, y la oferta puede aumentar por producción nacional, que se va a tardar su tiempo, pero también por importaciones, porque el país que más se puede beneficiar de la integración con América del Norte en el sector energético es México. Tenemos déficits y tenemos la posibilidad de importar a precios los más competitivos del mundo, mientras podemos desarrollar nuestra propia capacidad de producción de esos mismos insumos. Benigna. Sí, creo que realmente la integración a Norteamérica para México va a significar un aspecto muy positivo, precisamente por el acceso especialmente al gas natural, que es tan competitivo en este momento en Norteamérica. Entonces, una vez que los ductos estén construidos y se pueda importar todo el gas que México necesita para su industria eléctrica, como también para sus procesos industriales,
Creo que esa va a ofrecer una ventaja muy importante y seguramente ustedes han escuchado todo el concepto de la nueva industrialización de Norteamérica, precisamente como resultado del hecho de que Norteamérica tiene en este momento el objetivo, más que el objetivo, tiene la oportunidad de tener los precios de energía más baratos o más competitivos en el mundo. Por lo tanto, industrias que habían dejado Norteamérica porque los precios no eran competitivos, ya han regresado porque ahora sí los precios son competitivos para sus cadenas de producción y México tiene la infraestructura industrial para precisamente beneficiarse también de esa ventaja que ofrecería el tener acceso a la energía barata. Raúl. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que México con energía barata que debe de llegar, ya lo han comentado aquí, es casi un hecho el tema del gas y cómo va a ser el costo del gas en Norteamérica, particularmente toda la zona cercana a Texas, que es, digamos, la que es muy competitiva por todo el gas que está desarrollando ya. Y bueno, eventualmente se van a conectar las otras áreas de gas muy importantes que están en el noreste de Estados Unidos, el famoso Marcellus, y todo eso va a generar una plataforma de producción de gas barato impresionante. Y eso pues nos lleva a la reflexión de que, digamos, una de las patas más importantes, de las pies del negocio que podría ser México, de lo que viendo a México como empresa, es esta, ¿no? La parte de la energía que nos faltaba. Yo pienso que México tiene todo para ser un campeón formidable en la parte de manufacturas en el mundo. Digo, si entendemos que Estados Unidos está reindustrializando, con los costos que tienen ellos de mano de obra, con una serie de cosas que tienen ahí, si nosotros pudiéramos imaginarnos a México tomando ventajas de todas las cosas que ya hay tan cerca de Estados Unidos y además tener la energía barata, yo creo que México sería imbatible en términos de manufactura, ¿no? Ya lo hemos demostrado en la automotriz, pero se pueden demostrar hasta ahora en la parte de aeronáutica, pero en muchas otras industrias que ya estoy de acuerdo con Ernesto, se fueron de México, se fueron a Asia, pues pueden regresar, ¿no? Puede regresar la textil, que México lo abandonó, se fue, puede regresar todo ese tipo de industrias que son muy intensivas de repente en consumo de energía eléctrica y que una vez que haya energía eléctrica competitiva pueden venir acá. Entonces, estoy de acuerdo, la oportunidad está en nosotros acabar de poner el tablero, porque no es lo único, obviamente está toda la parte regulatoria, está el famoso tema eterno de la seguridad, las preocupaciones de ciertas zonas, la seguridad, que pues no hay que dejarlo a un lado, es un tema y hay que enfrentarlo, pero digamos, resolviendo eso, México no me queda la menor duda que debería ser un competidor y un productor formidable de manufacturas. Uno de los temas que han mencionado ya en un par de veces es justamente esta posibilidad de integración norteamericana y cómo las cadenas de valor de nuestro país están plenamente integradas en el territorio nacional y como una parte importante de eso depende de nuestra capacidad para vincularnos al mercado más relevante, tanto en este aspecto energético como en el aspecto manufacturero, etcétera. Quisiera empezar contigo, Raúl, sobre una pregunta más o menos puntual, porque yo sé que hay preocupación valoraciones respecto a la necesidad de continuar en un sentido legislativo con algunas medidas de armonización que nos permitan, ya sea desde el punto de vista del Código Fiscal, ya sea desde el punto de vista de la armonización aduanera, aunque se han hecho esfuerzos importantes en años recientes al respecto. Tareas pendientes, ¿qué cosas tenemos que hacer? Probablemente desde el punto de vista energético, de la regulación del sector, pero desde luego también desde otros ámbitos, desde el ámbito fiscal, desde el ámbito aduanero, desde el ámbito de libertad comercial, etcétera, de homologación de algunos patrones, para garantizar que podemos lograr, en la medida de como nos lo imaginamos, esa integración norteamericana, particularmente en estos mercados. Ya me ampliaste la pregunta fuera del tema de energía. No, mira, no tengo el conocimiento tan específico para decirte qué es lo que nos pudiera faltar. Yo creo que el tema con Estados Unidos es muy abierto. Yo creo que hay una relación comercial muy importante con Estados Unidos.
No pues voy a decirte así que necesitemos algún tipo de cambio en la parte, a lo mejor hay que profundizar, hay que revisar el Tratado de Libre Comercio, a ver dónde podemos tomar algunas de estas cosas que permitan seguir incrementando las ventajas de este potencial enorme de la integración. Decirte una cosa ahorita aquí en específico, si me agarras un poco fuera. Yo creo que yendo a la parte energética, pues obviamente todo este aspecto de que pueda fluir el gas para acá y la gasolina va a venir y que se está estableciendo infraestructura y la facilidad de inversión de allá para acá y de aquí para allá, pues yo creo que eso es lo que deberíamos de tratar de fomentar, que toda la tramitología y todos los permisos que van a ser complejos para construir ductos, porque requieres de derechos de paso, requieres de permisos locales, de las cuestiones ecológicas, de todo ese tipo de cosas, es donde debíamos nosotros también reforzar toda nuestra cuestiones internas que nos permitan lograr atraer a este tipo de inversiones, facilitarlas para que este proceso de integración energética, que creo que es muy, muy valiosa, pues realmente se dé, ¿verdad? Realmente ocurra, ¿no? Adelante, Ernesto. Sí, bueno, en términos de fuera del ámbito energético, algo que se requiere con urgencia es fortalecer el mercado financiero. Vamos a necesitar nuevos instrumentos públicos, instrumentos financieros de mercado para poder financiar la gran capacidad de infraestructura que tenemos que construir. Yo no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, pero instrumentos como el Master Limited Partnership, que en Estados Unidos ha servido para financiar toda esta infraestructura. En México no tenemos, bueno, tenemos algo parecido en las fibras, pero necesitamos diseñar o sacar instrumentos de ese tipo. Yo sé que lo estamos trabajando. Pero a mí me gustaría usar un ejemplo de infraestructura estratégica, digamos, que México está pensando ya, y esto nos da idea del potencial que todavía no imaginamos. En Estados Unidos están produciendo un excedente en gas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprovechar para nuestro propio mercado, y por eso los gasoductos, y se está produciendo un excedente también en líquidos del gas, en propano, en butano, ¿verdad? Pemex ha pensado en un proyecto muy interesante, el proyecto transoceánico, no sé si hayan oído hablar de él, apenas se está explorando, se está estudiando, pero consiste en aprovechar el istmo de Tehuantepec para poder transportar los excedentes que hoy se están generando en Estados Unidos y que luego esperamos contribuir con el aumento en la producción de México, pero para acercarlos al mercado del Pacífico. Se trata de construir ductos que crucen el istmo, son 300 kilómetros, que permitan transportar estos líquidos. El gas natural se puede llevar por ahí o por el resto del sistema de gasoductos, se puede hacer licuefacción de ese gas y exportar el gas licuado al Pacífico, para que de Texas pudiera llegar al Pacífico. La mejor estrategia sería utilizar el istmo de Tehuantepec. Entonces es una forma de aprovechar nuestra posición estratégica, digamos, geográfica, geopolítica. Y luego con los excedentes que se produzcan también en México de líquidos del gas, poder aprovechar para procesarlos y exportarlos desde un puerto del Pacífico, que sería precisamente en Salina Cruz. Fíjense cómo esto es una integración hacia el otro lado. O sea, por una parte tenemos que integrarnos para aprovechar el excedente que se está generando en Estados Unidos mientras aumentamos nuestra producción, pero también podemos ofrecerles el acceso al mercado del Pacífico, que por el momento no lo tienen, porque la mayor parte de la producción se concentra en el área del Golfo, ¿verdad? Antonio. Yo creo que la integración es absolutamente real. Es curioso que hables del Istmo, porque independientemente de que ese fue el sueño de Porfirio Díaz y que Pearson hizo el primer ferrocarril, después Lord Cartwright, que by the way fue el dueño de la petrolera El Águila, el Istmo ha venido y salido 60 veces de la historia. A mí me tocó estructurar y financiar, de hecho, lo que era el proyecto petrolero del Pacífico, que metió los primeros ductos que iban de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y que era para sacar crudo hacia el lejano oriente, que después
dejó de exportarse porque teníamos no, lo mandamos todo a Estados Unidos. Pero no hay duda que la integración México-Estados Unidos, que a nivel manufacturero existe, y no solo Estados Unidos, también Canadá, es una realidad, podría integrarse en todos los demás sectores. Yo creo que esa integración no cabe la menor duda. Acabo de estar en el foro, ¿cómo se llama?, de Norteamérica, donde también eran los 20 años de NAFTA, etcétera. O sea, esa integración es un hecho y es una realidad. Y igual que Raúl, hay ciertos puntos arancelarios finos que no los conozco, pero en lo demás estamos totalmente integrados. Sí, yo iba a mencionar de que en realidad México ya se beneficia en gran medida de la integración que existe, porque por ejemplo en el caso nuestro de Chevron, nosotros estamos construyendo parte de las instalaciones para una plataforma que vamos a usar en África, la estamos construyendo aquí en Altamira. Entonces el impacto, esto lo vemos como un comienzo de lo que puede ser la actividad que se va a generar con la industria local en México, supliendo las necesidades de las compañías en el Golfo de México y a nivel internacional, porque ya México tiene la capacidad para hacerlo y esperamos tenga el potencial de crecer en esa área para ofrecer esos bienes y servicios. Y como les digo, en el caso nuestro ya lo estamos utilizando para la construcción de instalaciones que necesitamos para nuestros proyectos fuera de México y fuera de Estados Unidos. Tenemos tiempo para quizás una o dos preguntas muy breves por parte del público y una última ronda de comentarios de nuestros invitados. No sé si alguien quisiera aprovechar la oportunidad. Allá atrás, si nos ayudan en la primera fila de la segunda sección y le acercamos un micrófono. Gerardo Garza, empresa invitada a Kentec. Yo quisiera preguntarles cuál irá a ser el costo-precio del barril proyectado de aquí a 8 o 10 años. Cada proceso de perforación tiene costos diferentes, sea aguas profundas, aguas someras o los pozos semimaduros, ¿no? En consecuencia, debe ir esto ligado con el costo que tendrá el barril de petróleo en la mezcla de estas producciones y inclusive tiene inversiones muy grandes algunas de ellas, ¿no? ¿Cuál irá a ser el costo-precio del barril de petróleo en 8 o 10 años? Es todo. No, perdón. A ver. Perdón, aquí adelante. Allá atrás. Micrófono acá. Gracias. Sí, yo también quisiera preguntar, mucho se ha hablado del tema de la necesidad de la inversión de la infraestructura y creo que alguien se refirió a ello, del tema, particularmente del tema financiero. Yo quisiera preguntar cuál es su opinión en cuanto a la mejor fuente de financiamiento para poder fondear este tipo de infraestructura. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál sería la expectativa en cuanto a, por ejemplo, la participación de financiamiento público? Ya que, bueno, pues por lo menos aquí ha sonado mucho el tema de la incapacidad que tienen algunos estados ahorita, por ejemplo, para ofrecer incentivos para nuevas industrias o nuevas empresas ante pues en muchos casos el sobreendeudamiento que presentan sus propias finanzas. Y obviamente pues también si ustedes tienen visualizado algún tipo de estructura financiera que pudiera resultar idónea para este tipo de obras. Gracias. A ver, primero la pregunta sobre el precio y el costo, que evidentemente no tiene nada que ver el precio con el costo.
lo que estamos viendo ahorita en este momento en los precios del petróleo es un ligero exceso en la oferta, que lo que está haciendo es decir, vamos a encontrar un nuevo nivel de equilibrio para parar un exceso de oferta que nos equilibre la demanda. El exceso anda entre 1.8 y 2 millones de barriles sobre una demanda total de arriba de los 90 millones. Y lo que está tratando de hacer la OPEP, y muy particularmente Arabia Saudita, es descabezar esos barriles extremadamente caros que estaban penetrando el mercado y quitándole, ¿cómo se llama? Market share, o sea, parte de mercado. El petróleo hay precios de todo, hay costos de todo, hay desde lo que se produce en Arabia Saudita en $6 hasta estos hipercaros, particularmente los canadienses y los shales muy caros o muy tight oils. México lo que tiene más son de costos medios, entre $20 y $40, que seguirán siendo sin lugar a dudas competitivos y permitirán captar por parte del gobierno mexicano una parte importante de renta petrolera para el beneficio del resto de la población. Entonces, ¿en dónde vemos en mediano y largo plazo, o por lo menos dónde veo yo en mediano y largo plazo el petróleo? Lo veo que se va a quedar en el 2015-2006 alrededor de los 80s, entre 85, cosas de esas, y luego poco a poco regresará a los niveles actuales de 100, como hacia los 20, 20 y tantos. Y eso de todas maneras permitirá que la estructura de costos general de México podrá hacer que haya un desarrollo importante de la industria petrolera, generando una renta atractiva para el gobierno. Entonces esa es para contestar eso. Gracias. ¿Alguna? Ernesto. Quizá para complementar lo que dice Antonio y aprovechando un comentario que hizo Benín al principio, la realidad es que el petróleo barato en México ya se nos acabó. Los descubrimientos de grandes reservas petroleras de estos yacimientos naturalmente fracturados como Cantarell, como Kuma, Lobsab, se están agotando, y es precisamente por eso que las nuevas fuentes de producción de petróleo van a ser más caras, necesariamente más caras, en términos de costo por barril, como preguntaba don Gerardo Cantú. En aguas profundas va a ser obviamente mucho más caro, pero hasta ahora el régimen fiscal, por ejemplo, de Pemex, tiene un costo, un límite de costo de $6.50 por barril. Ya quiere decir, 12, bueno, ya. Sí, pero apenas hasta este año lo mantenían en 6.50, lo que quiere decir que todo esto tiene que cambiar, y ahora el mismo Pemex, para terminar el comentario, tendrá que estar sujeto a un régimen fiscal equivalente al que se le va a cargar a las empresas que coticen en los campos que se están licitando ahora en la ronda 1. Y finalmente, respecto del financiamiento que preguntaba el señor por acá, también hay que prever financiamiento para las pymes, que es totalmente distinto del que se requiere para las grandes obras de infraestructura que se estaban mencionando. Déjenme nada más comentar que hay muchos manejadores de fondos a nivel mundial que han venido a México a buscar instrumentos financieros en los que puedan ellos invertir para participar de lo que ven como un gran crecimiento del sector de energía en México. Y desgraciadamente no tenemos instrumentos de mercado público, ni siquiera para ese tipo de inversionistas. Necesitamos entonces trabajar con despachos como Evercore, ¿verdad? Para que la Secretaría de Hacienda pudiera ayudarnos a generar instrumentos especiales para este tipo de infraestructura, que es la que estamos requiriendo en estos momentos. Estamos muy activamente tratando. Raúl, ¿algún comentario respecto a Yo estas creo que lo que hay preguntas? que entender es que los activos de infraestructura son activos muy intensivos en capital, que tienen términos de maduración de muy largo plazo. Entonces necesitas un tipo de inversionista, tanto desde el punto de vista del banco como de la persona que va a poner el capital, con ese tipo de horizonte que tiene que tener. Y obviamente pues tienes que tener un riesgo relativo a eso. Entonces, parte importantísima
en la parte de los proyectos de infraestructura de los que estamos hablando aquí, ductos y todo eso, es que requieres tener clientes y contratos que te permitan tener ese nivel de riesgo para que puedas ir adelante y financiar este tipo de proyectos. Adelante, Benigna, tienes el privilegio de ser quien cierre nuestro panel. Gracias. Respecto de los costos, una de las características de los proyectos complejos que esperamos sea la próxima etapa de la industria energética. Estos proyectos complejos son muy caros y por lo tanto uno de los desafíos es ver cómo optimizar y cómo hacer lo más eficiente posible el trabajo y el desarrollo de esos proyectos. Entonces, ¿cómo minimizar los costos en este ambiente en el cual los precios no son los que eran a 110 o 120 dólares? Obviamente es un desafío, pero de nuevo digo lo que mencioné al comienzo, de que la industria ha adquirido la experiencia con periodos de precios altos y periodos de precios más bajos. Por lo tanto, es algo que esperamos tener la experiencia para manejar en forma eficiente. Pero sin lugar a duda es un reto importante, dado lo que decía de que los proyectos que existen actualmente son proyectos complejos que requieren gran inversión de capital y altos costos. Entonces, cómo hacer esos proyectos eficientes y al mismo tiempo rentables es el desafío. Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas y a ustedes por su atención. Buenas tardes.